voy a decirlo ahora en español, o voy a tratar de hacer el resumen. Comencé diciendo que el rabino estaba hablando de esa bendición que tiene el rey o la oportunidad de escribir un rollo de la Torá y estudiarla diariamente. Esa es su tarea de hacer eso. Y precisamente es la parte donde pues se conecta el Drash del RAF con la parte que yo tenía pensado compartir con ustedes. Y tengo escrito aquí en mis notas que el rey de Israel debía tener consigo un rollo de la Torá, de modo de que en todo momento y en todo tiempo él debiera de leerla todos los días de su vida para llegar a ser un rey conforme al corazón de Adonai. Y, y Moshe Rabbeinu nos enseña que si el rey lee la Torah diariamente, aprenderá a tener y a temer al Eterno y a guardar sus misbot y sus mandamientos, poniéndolos verdaderamente en práctica. La lectura diaria de la Torah también impediría que su corazón, y puede impedir que el corazón nuestro, si lo ponemos así en práctica y creemos que somos pueblo de reyes y sacerdotes, que la lectura puede impedir que nuestro corazón se llene de orgullo por encima de nuestros hermanos y los mantendría a nosotros mismos alejados de toda esa iniquidad y esas cosas, esos deseos que pueden atraer pues todas las cosas. Imagínense, siendo un rey, ¿qué cosas te tendría de impedimento? No tendría prácticamente nada. Pero la Torah precisamente pone ese patrón, esos límites y podemos nosotros pues evitar pues, claro, obedeciendo los mandamientos, puede evitar que nosotros caigamos y que nos desviemos a derecha o a izquierda. Ok, estaba compartiendo también de que la, la parte que a veces no comprendemos y decimos, bueno, quizás es para el rey solamente, pero como mencioné, si somos un pueblo de sacerdotes y reyes, si somos un pueblo de, de sacerdotes, pues entonces estas cosas que le aplican a ellos, claro que no todas las prácticas pueden implementar, pero si nosotros nos consideramos así, estas cositas que son eh, patrones para nosotros ayudarnos en nuestra vida, pues debiéramos de implementarlas. Compartía eso anoche, precisamente, compartí eso en inglés también, que con la familia de Moshe. La familia de Moshe vino anoche y estaba compartiendo con nosotros en la entrada de Shabbat. Y fue hermoso momento. Nosotros compartimos mucho de la palabra, de cosas familiares, y así. Y esto fue precisamente uno de los puntitos de que como familia hablamos de esta porción de la parasha. Que siendo reyes, pues deberíamos aplicar esta parte de leer la porción diaria. Especialmente porque si la leemos diariamente, ya nosotros por lo menos tenemos un sistema que los sabios establecieron de esa porción semanal. Que podemos verlo, por ejemplo, cuando a Yeshua se llama en la sinagoga y se le entrega el rollo de Isaías, era precisamente esa Haftará, la Haftará, no esta Haftará, pero sí estoy tratando de explicar que ese sistema ya estaba establecido. El sistema de sinagoga está establecido de los tiempos prácticamente cercanos al tiempo de Yeshua, quizás unos 100 años antes, más o menos, se dice que se comience. Y a Yeshua él mismo se le entrega es un rollo. Entonces, para la lectura, o sea que el sistema de las parashot y eso, claro que aquí se dice que no eran las 52 parashot que leemos en ese orden, sino que se leía toda en su totalidad en 3 años, 3 años y medio según se entiende. Pero nosotros lo hacemos en un año. Ahora parece que lo hacemos, como decimos, rushing, ¿verdad? Apuradamente, pero de todas formas ya está establecido. Entonces debiéramos solamente eh, pues, implementarlo entre nosotros mismos. Al principio de la parashá, y voy a concluir con esto, al principio de la parashá de esta semana, dice Sedek Sedek en el verso 20, eh, hablando de Deuteronomio 16:20,
enfatizando esta palabra. Y dice así en español, dice justicia, solamente justicia buscarás, para que vivas y heredes la tierra que Adonai, tu Elohim, te ha dado. ¿Por qué se hace ese énfasis? Ese énfasis en hebreo, pues en español dice justicia, solamente justicia buscarás. En hebreo solamente dice sedek, sedek, así la misma palabra dos veces, una tras de la otra. ¿Por qué se hace tanto ese énfasis en justicia? Y, y el pueblo, por ejemplo, debería de nombrar, que eso está establecido, jueces y oficiales para cada ciudad y mantener un orden dentro de la sociedad. La justicia y el fundamento de toda vida comunitaria debe de estar organizada de esa forma. La Torá repite dos veces Sedek Sedek. ¿Sabes por qué? Porque hay una conexión tanto en el orden de la justicia, que así se entiende la palabra directamente, y también en la forma femenina de la palabra justicia, que es en hebreo se dice Sedaká. Y Sedaká es la forma que, que también significa ayuda a quienes se lo necesitan. ¿Ok? Entonces no solamente es justicia, simplemente hacer justicia, pero también significa, aunque si lo digo de esa forma, ayudar a los demás es justicia. Pero muchas veces en nuestro idioma no lo entendemos de esa forma, sino que entendemos como la palabra justicia como algo duro, como algo fuerte, pero cuando decimos ayuda, no suena como justicia y sí lo es. Entonces, por lo tanto, hay que hacer en esa dimensión de misericordia, hay que incorporarla, hay que incorporarla dentro de la misma justicia. Esto corresponde a, a que si combinamos, por ejemplo, lo que dicen las escrituras, por ejemplo, justicia, misericordia, verdad, gracia, todo eso hace parte del equilibrio. ¿Ok? Porque mi justicia sería fuerte, misericordia sería un poquito flexionado, ¿verdad que sí? Pero mira lo que dice Yeshua. Voy a leer en Mateo, o una parte de Mateo 23. Yeshua dice así. Justicia y la misericordia, eso lo menciona, estoy solamente citando, usted puede buscarlo luego. Dice justicia y la misericordia y la fidelidad. Estos asuntos son los más importantes de la Torá. Recuerden que él menciona otras cosas, pero él dice, y estas cosas más importantes hay que hacerlas. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces, cuando vemos una cosa que parece como muy severa, muy firme, ay, tú tienes que hacer esto, sí, es verdad, pero también no puedes dejar de hacer esta otra. Y de esa forma Yeshua hace un equilibrio. En Miqueas 6:8 dice que Él, hablando del Eterno, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, hacer la justicia, amar, la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Entonces, esta poquito de reflexión nos dé la oportunidad de meditar en este Shabbat y en esta semana completa y podamos pues, hacer justicia, no simplemente firmemente o bruscamente, sino también con la misericordia o con la ayuda, que también es justicia. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, queridos amigos. En la porción de la Torah de esta semana, Shoftim, encontramos un mandamiento notable que originalmente fue dirigido al rey de Israel. Sin embargo, nuestros sabios enseñan que su mensaje alcanza a cada uno de nosotros. La Torah dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Dios su Dios, para guardar todas las palabras de esta Torá y, y estos estatutos, estudiándolos para que sepa cómo cumplirlos debidamente. Deuteronomio 17, capítulo 19. Fíjense en lo que la Torá no dice. No dice que se lea la Torá de vez en cuando sea conveniente o solamente en Shabbat. Dice,
todos los días de su vida. El rey, a pesar de toda su autoridad y de todas sus responsabilidades, estaba obligado a seguir siendo un estudiante de la Torá de por vida. ¿Por qué? Porque el liderazgo sin Torá se convierte en orgullo. El conocimiento sin Torá se queda vacío. El éxito sin Torá pierde su dirección. Lo mismo vale para cada uno de nosotros. Nuestros sabios entendieron que la Torá no es meramente información que se aprende, es la vida misma. Rabbi de Yehoshua ben Levi enseñó: quien va por el camino y no lleva consigo palabras de Torá, merece la muerte. Mishnah Abot 3, capítulo 7. Esta afirmación es intencionalmente fuerte. El rabino no está hablando solamente de la vida y la muerte físicas. Está enseñando que cuando una persona atraviesa la vida desconectada de la Torá, queda espiritualmente vulnerable. La Torá es nuestra compañera en el camino, de sabiduría cuando las decisiones son difíciles, consuelo cuando las cargas son pesadas y dirección cuando el sendero no está claro. Por eso el estudio diario de la Torá no es un lujo para una élite religiosa, es alimento para toda alma judía. Nuestro maestro Yeshua expresó esta misma verdad cuando citó Deuteronomio 8, capítulo 3 de la Torá y declaró: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, capítulo 4. El, el pan sostiene el cuerpo, pero la palabra de Dios sostiene la neshama, el alma. Jamás se nos ocurría, jamás se nos ocurriría saltarnos las comidas durante días enteros, y sin embargo muchas personas pasan días, semanas e incluso meses sin abrir las escrituras. Si entendiéramos nuestra necesidad espiritual con la misma claridad con la que entendemos la física, el estudio diario de la Torá llegaría a ser tan natural como el pan de cada día. La, be- la belleza de la Torá es que nunca la agotamos. Mientras más estudiamos, más tesoros descubrimos. Ben Bag dijo célebremente: dale vueltas y vueltas porque todo está en ella. Contémplala, envejece y encarece sobre ella y no te apartes de ella. Pirkei Avot 5, capítulo 22. Qué imagen tan extraordinaria, una vida entera dedicada a dar vueltas a la Torá como una joya preciosa, descubriendo nuevas facetas de la sabiduría divina. El estudiante joven encuentra guía, el creyente maduro encuentra profundidad, el anciano encuentra tesoros que nunca antes había visto. Cada generación descubre algo nuevo porque la Torá es viva y eterna. Esta dedicación continua produce transformación a medida que nos sumergimos en la Torá. Ella moldea nuestro pensamiento, nuestro hablar, nuestras relaciones y nuestro carácter. Nos volvemos más humildes, más compasivos y más fieles siervos de Hashem. Rabbi Meir describe las bendiciones que fluyen de semejante dedicación. Todo aquel que se ocupa de la Torá por sí misma merece muchas cosas y el mundo entero vale la pena por causa suya. Pirkei Avot 6, capítulo 1. El estudio de la Torá hecho lishmat por sí misma transforma no solo al estudiante, sino también al mundo que lo rodea. La persona que llena su corazón de Torá se convierte en fuente de bendición para su familia, su comunidad y las generaciones venideras. Y este estudio no debe ser pasajero. Yeshua enseñó: si vosotros permanecie- permanecieres, perdón, si nosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8, capítulo 31. Fíjense en la palabra clave, permanecer. El discipulado no es un momento, es un compromiso diario. El estudio de la Torá no es un proyecto que se completa, sino una relación que se cultiva. Así como Deuteronomio nos manda a leer la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, así también los verdaderos discípulos permanecen firmes en la instrucción de Dios año tras año. Amigos míos, en Shotín el rey llevaba consigo un rollo de la Torá donde quiera que iba. Hoy muchos de nosotros llevamos acceso a la Torá en el bolsillo, en el teléfono y en los estantes de nuestra casa. La pregunta no es si nosotros tenemos acceso a la Torá. La pregunta es si la Torá tiene acceso a nosotros. Seamos personas que dedican tiempo cada día al aprendizaje, incluso 10 o 15 minutos pueden convertirse en tiempo sagrado. Llenemos nuestros hogares de palabras de Torá, conversemos sus enseñanzas con nuestros hijos y hagamos de su sabiduría el fundamento de nuestra vida. Mi desafío para cada uno de ustedes esta semana es sencillo. Comprométanse al estudio diario de la Torá. Escojan una hora fija, abran las escrituras cada día y conviértanse en un talmid, un discípulo que crece continuamente en la sabiduría de Hashem. Denle vueltas y vueltas a la Torá porque todo está en ella. Y al hacerlo, que las palabras de Dios habiten abundantemente en ustedes, guiando sus pasos todos los días de su vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.